Les invito a que me acompañen en la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 95. El domingo pasado el hermano Darío nos hizo una introducción y me gustó mucho el Salmo y dije vamos a continuar con el Salmo 95. Un Salmo muy particular y lo vamos a ir recorriendo. Que el Señor guíe este tiempo. Vamos a leer y luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos ayude en esto. Salmo 95 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo en donde podemos venir y ser invitados por ti a rendirte culto. Señor, gracias por tu palabra en este momento. Señor, gracias porque en ella tú te revelas especialmente a tus hijos. Rogamos que así sea, Padre, para santificación de tu iglesia, para quebrar, como cantábamos, el duro suelo que muchas veces se forma en nuestros corazones. Rogamos que así hagas con tu palabra, Señor, obres por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Rogamos por aquellos corazones también que no te conocen, Señor. Tú tienes el poder para transformarlos en corazones que te amen, y eso anhelamos también en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando éramos pequeños, algunos hace mucho tiempo, otros nuestros padres o nuestros maestros de jardín nos enseñaban canciones. Seguramente alguno recuerda alguna de esas canciones que nos enseñaban. Todas, en ese momento no lo veíamos, pero todas apuntaban a un propósito claro. Por ejemplo, había una canción que se llamaba La gallina turuleca. ¿La recuerdan? Y a algunos ya se le viene que apuntaba a un propósito, a números, a saber contar. Muy interesante. Después estaba La farolera, que nos enseñaba a sumar. ¿Se acuerdan? Después había algunas que eran para ayudar a conciliar el sueño. Y algunas, creo que se canta todavía, Estrellita, ¿dónde estás? Es una de ellas. Es para conciliar el sueño. Es así. De alguna manera nos ayudaban a formar pensamiento, a formar nuestra forma de ver las cosas, etcétera, un montón de cosas. Y de grande también, de alguna manera, de grande también empezamos a escuchar música, a escuchar canciones. Muchas de ellas formaron pensamiento en algún momento. De hecho, cuando éramos jóvenes, formábamos nuestro pensamiento sobre política, sobre sexualidad, sobre diferentes cosas por medio de la música, por medio de sus letras. Hoy pasa lo mismo. Hoy póngase a escuchar
alguna de las canciones que escuchan nuestros jóvenes hoy, y va a haber un reflejo de lo que es realmente el pensamiento y la forma de vivir de la sociedad en general. Es así. La música tiene un poder, incluso un poder mucho más pesado que la de cualquier filósofo. Es muy importante. Por eso es muy importante lo que el Señor, Dios, por medio de su palabra nos ha dejado, y son estas preciosas canciones que son los salmos. Los salmos para el pueblo de Israel eran un conjunto de poesía justamente para ayudarles a recordar verdades y a formar pensamiento en ellos. Es muy importante. Los salmos no están ahí para solamente mostrar las emociones del salmista, sino eran una ayuda a memoria para Israel, muy importante. Y de hecho, usted puede encontrar en los salmos formas en que estaban escritos para ayudar a esa memoria. Algunos de los salmos eran escritos a través del alfabeto hebreo, y eso ayudaba a la memoria de los judíos, era muy importante. Otros por medio de estrofas, otros por medio de lo que conocemos como quiasmo, esto de las verdades paralelas que empiezan y en el final son iguales y se van uniendo hasta una verdad central, en donde el Salmo muestra lo que quiere decir realmente. Es muy importante. Pero bueno, este Salmo 95, que es uno de esos salmos, se divide en estrofas. Y por eso yo, a propósito, fui leyendo y fui poniendo una pausa en esas estrofas, que usted las puede ver ahí mismo, en el Salmo 95, en donde Israel recuerda verdades acá de cómo rendirle culto a Dios. Cómo hay que rendirle culto a Dios. Muy importante. Un claro llamado a alabar a Dios, a humillarnos delante de Dios, a escucharlo a Dios. Ese es el tema del Salmo. Ese es el tema del Salmo, un llamado a alabar a Dios, un llamado a humillarnos delante de Él, un llamado a escucharle. Ese es el tema. Y la idea conectada a ese tema es que como cristianos debemos adorar a Dios por quién es Él. Por quién es Él. Con reverencia, escuchando con atención su palabra. Y poniéndola obviamente por obra. ¿Para qué? Para evitar así el endurecimiento de nuestro corazón. Eso es lo que pasa cuando olvidamos su palabra. ¿Y quién es Él? Endurecemos nuestro corazón. El Salmo 95 empieza de alguna manera un conjunto de salmos. Si ustedes me acompañan, empieza con este Salmo 95, en donde habla de este poder liberador de Dios. Dios libera a su pueblo de Egipto, porque está en ese contexto. Dios ha liberado al pueblo de Israel de Egipto, y después va a citar la situación en Meriba y en Masá en el desierto, el Éxodo. Un tema que se va a ampliar, si se fijan, en el Salmo 96, versículo 10, cuando dice: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Dios es el creador de los cielos y es la fuente de toda justicia y toda verdad. Versículo 13, ahí en la segunda parte dice del Salmo 96, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Repite esta idea. Y esos dos temas después se van a desarrollar en el Salmo 97, donde Dios afirma que Él es supremo, que Él es supremo, que Él es fiel, que Él es bondadoso, que Él es santo. Dice 97.2, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Versículo 5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Versículo 12, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Este es nuestro Dios, a este Dios adoramos, y esos atributos divinos son la fuente de alabanza para el pueblo. Esta es la fuente de alabanza para el pueblo, porque Israel ha recibido esta revelación divina especial. ¿Para qué? Para llevarla a toda la tierra. Por eso dice el Salmo 98, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Versículo 4, cantad alegres
a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Este es Dios. Este es nuestro Dios. Salmo 98. Y en el Salmo 99 el pueblo alaba al Señor porque Dios escogió a Sión. Dios escogió a Sión como su morada eterna y hasta los querubines, dice, celebran esta iniciativa divina. Fíjese, 99.1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, Él es santo. Y esta sección finaliza tremendamente con el poema, este poema clásico de alabanza y de adoración universal, donde acá se distinguen la misericordia y la bondad del Señor. Fíjese, Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Repite la idea del Salmo 95. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Tremendo. En efecto, Dios es el Rey que merece adoración, mi hermano. Dios es el Rey que merece adoración, que merece reconocimiento, que merece alabanza, que merece gratitud de nuestra parte. Dios es quien merece ser escuchado. Es a Dios a quien venimos a rendirle culto, ¿se da cuenta? Por eso dijimos, como cristianos, debemos adorar a Dios por quien es Él, con reverencia, escuchando con atención su palabra y poniéndola por obra para evitar así el endurecimiento de nuestro corazón. Por eso vamos a ver en 3 partes sencillas. En primer lugar, nuestro culto a Dios por quién es Él, versículos 1 al 5. En segundo lugar, nuestra actitud en el culto, versículos 6 hasta la primera parte del versículo 7. Y finalmente una advertencia de parte de Dios, la segunda parte del versículo 7 hasta el final. Este salmo, como dijimos, se divide en párrafos, naturalmente, del 1 al 5, 6 al 7 de la primera parte, 7 segunda parte hasta el 11, y respetando esa división de un salmo que se adjudica a David. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, habla de que es de David, y así lo tenía la tradición judía. Llama en primer lugar a un imperativo. Venid. Acérquense. Ese es el imperativo. Venid. Vengan ante Dios. Acérquense a Dios. No solamente traigan su cuerpo físico delante de Dios, sino traigan su mente y su corazón delante de Dios. No solamente físicamente. Usted pudo haber venido esta mañana y el Señor, sin duda, el Señor lo ha traído esta mañana a este lugar, pero no solamente físicamente, acérquese con su mente y con su corazón. Esa es la forma y ese es el imperativo. Y no solamente a usted en lo personal, sino que habla al pueblo. ¿Se da cuenta? Fíjese cómo los verbos están en plural en todo el Salmo. Por lo tanto, lo que podemos decir en primer lugar en este sentido es que nuestro culto a Dios por quién es Él es un culto corporativo, es un culto congregacional. No es un culto privado, no es un culto individual, no es un culto virtual. No se trata de usted, se trata de quién es Dios que ha elegido a un pueblo. Es un culto congregacional. Israel entendía muy bien esto, era muy claro para Israel. Ellos se sentían privilegiados de ser el pueblo de Dios y así lo celebraban, que Dios había elegido a Israel entre las naciones.
Precioso. Entendían muy bien no solo el privilegio de ser Israel, de ser pueblo de Dios, sino el peligro de, como dicen muchas veces Éxodo y Levítico, ser cortado del pueblo. Ellos tenían muy en claro el peligro de ser cortado del pueblo. En Éxodo y Levítico solamente unas 10 veces se repite esa frase, ser cortado del pueblo. Que no era solamente ser separado, sino que en algunos contextos era ser eliminado, muerto, por causa de la desobediencia. Entonces Israel tenía muy en claro esto de ser el pueblo de Dios, separados por Dios. Pero fíjese la forma en que había que acercarse a Dios. Versículos 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Es precioso. Venid, dijimos, es el imperativo y el resto de los verbos acompañan esa forma de imperativo. ¿De qué forma? Alegremente, con júbilo, con alabanza, con cánticos. Esa es la forma. ¿Cómo? Una pregunta acá, ¿cómo viene usted a alabar a Dios en la iglesia? Trayéndolo al hoy directamente. Bueno, esto debería ser no solamente un tema que se puede ver acá, sino un reflejo de lo que pasó en su semana. Cómo alaba a Dios junto a sus hermanos en la iglesia. Porque no es algo, lo dijimos, no es algo personal, no es algo suyo, individual, yo con Dios. No. Acá está hablando de la alabanza congregacional. Congregacional. Bueno, esto algunos hacen al revés, anteponen esta adoración personal y le ponen énfasis a mi relación con Dios y no me importa lo que mi hermano le esté pasando. Y acá el Salmo dice, alabemos juntos, aclamemos juntos ante su presencia. Algunos leen este Salmo de esta forma. Escuchen, mi hermano. Ven, aclama alegremente a Jehová. Canta con júbilo a la roca de tu salvación. Llega ante su presencia con alabanza. Aclamale con cánticos. ¿Se da cuenta la diferencia? Y listo. Pero acá el salmista habla de un cuerpo que con alegría se acerca a nuestro Dios. Nuestro Dios, es nuestro Dios. Y hay entusiasmo, ¿lo puede ver? Ahí en el Salmo hay entusiasmo. Hay un corazón entregado a esto. Hay afectos que han sido afectados por Dios. Hay afectos por el amor a Dios. No es una alabanza descontrolada. ¿Se da cuenta? No es una alabanza en donde hay griterío, en donde hay desorden, en donde las personas son manipuladas con cánticos espontáneos o con tonos musicales que ayudan. No está hablando de eso. Nada de eso. Está hablando de una alabanza dirigida a un Dios de orden. Un Dios que nos llama a reflexionar acerca de su carácter. Por eso lo que sigue habla de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Si se fija, cantarle a Dios acá nos anima a pensar en quién es Dios. Nos alienta a hacer una reflexión bíblica de quién es Dios. ¿Por qué? Porque sin considerar esto, podemos caer en algo peligroso. Isaías, acompáñeme, Isaías capítulo 44 advierte acerca de la idolatría. Isaías 44. No lo vamos a leer todo, pero dice Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, versículo 9, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán
se asombrarán y serán avergonzados a una. Y después empieza a describir, cómo hace el formador de esta imagen, de este ídolo. Está hablando de la idolatría. Pero versículo 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Bueno, mi hermano, acá está hablando obviamente de la idolatría, ¿no? Pero muchas veces pasa eso con nosotros, al no tener una reflexión bíblica, al no hacerla, al no hacer esto que alimente nuestra mente y nuestro corazón, encenderlo delante de Dios para derribar nuestro orgullo y para derribar nuestra ignorancia, nos lleva a este peligro. A que muchas veces estemos idolatrando una idea de Dios que no es la escritural, la bíblica. ¿Se ha puesto a pensar en quién es Dios bíblicamente o tiene una idea propia de Dios? Eso es peligroso, es muy peligroso y Dios permanentemente advierte a Israel y a nosotros de este peligro. Cuidado de formarse una idea de Dios basada en sus sentimientos o en sus emociones o en lo que usted piensa. No, báselo en lo que Dios dice de Él mismo en su palabra. Ni siquiera se base en lo que Germán dice en el púlpito o en lo que un hermano comparte. No, vaya y lea su palabra. Porque si no lee la Biblia es muy probable que caiga en una idolatría como la que cayó Israel en este tiempo. Por eso el salmista nos lleva a pensar en Dios, porque si no conocemos el por qué alabamos, es muy posible que no sepamos cómo alabar a Dios y directamente hagamos lo que se nos ocurre, basados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Algunos dicen, yo tengo esta forma de alabarle, y yo alabo así al Señor, a mí no me vas a cambiar, yo alabo así o así, está bien. Pero acá no estamos hablando de formas externas, estamos hablando de cómo nos presentamos ante Dios y cómo el conocimiento bíblico de Dios mueve nuestra adoración a Dios. El orgullo o la falta de reflexión bíblica son peligrosos para el creyente. ¿Se da cuenta? Es muy peligroso, porque deja de reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Que acá se describe como un Dios grande, como un rey sobre todo, como el creador, como el sustentador de todas las cosas. Este es nuestro Dios y en este Dios es el que hay que reflexionar para decir, voy al culto. ¿Se da cuenta que es muy diferente? Voy a rendirle culto a este Dios. A este Dios. Un pastor decía, verdad que no es meditada, es verdad que no es asimilada y que no hace efecto en nosotros. Verdad que no es meditada, es verdad que no es asimilada y que no hace efecto en nosotros. Tremendo. Por eso, en primer lugar, es importante nuestro culto a Dios por quién es Él. En segundo lugar, nuestra actitud en este culto a Dios. Versículos 6 y 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Debemos, es un imperativo, venir a Dios en alabanza, por cuanto es descrito como creador, como rey grande, como sustentador de todas las cosas, con una actitud correcta. Esta es la actitud, versículos 6 y 7. Y es precioso ver el equilibrio en la alabanza a nuestro Dios, porque muchas veces caemos como en los extremos, ¿no? Nos pasa, somos
naturalmente, el pecado hace eso en nuestros corazones, nos desequilibra y nos vamos al extremo de la algarabía y del descontrol, de la música fuerte, de expresiones externas que no coinciden con nuestra vida cotidiana. Hay mucha gente que va a las iglesias y alaba a Dios y cierra sus ojos y hace toda un aura mística y espiritual, pero sale por esa puerta o no llega a salir por la puerta y enseguida su mente y su corazón está desviado para otro lado. Eso es un extremo. Y por otro lado tenemos esta gente que también tiene una alabanza lúgubre, que dicen, parecen monjes beduinos de no sé dónde, que cantan ópera, no sé. Pero las verdades del Evangelio, mi hermano, es algo que debe generar gozo, pero también debe generar solemnidad a la vez. Es muy difícil, pero es así. La majestad de Dios asombra y genera respeto, genera seriedad por las cosas que hacemos. Esto no es una actividad más, es algo serio. Y a la vez es un regocijo reunirme junto a mis hermanos para alabar a Dios. Es un regocijo, es un momento de alegría. Deténgase ahí por un momento, deténgase ahí. ¿Se da cuenta cómo en el Salmo no habla de cómo me siento? Venga a alabar a Dios porque usted se siente así o se siente... No habla, no dice nada de eso. Y muchas veces venimos o dejamos de venir a rendirle culto a Dios por eso, por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Pero acá el salmista no habla de eso. Y no es que no importen sus sentimientos o sus emociones, pero intencionalmente debemos dirigir nuestros sentimientos y emociones a las verdades de su palabra. ¿Se da cuenta? Debemos dirigir. No, es que Germán me siento mal y no voy a ir porque no me siento para ir. Muchas veces lo he escuchado eso. No le haga caso a sus sentimientos, porque sus sentimientos muchas veces hablan desde su mente que tiene resabios de pecado. No le haga caso a su corazón, porque su corazón es engañoso, dice la palabra. Tenga cuidado con eso. Dirija esos sentimientos y esas emociones a las verdades de la palabra de Dios y venga a rendirle culto a Dios. Y no siga la mentira que nuestra mente o nuestro corazón pecaminoso quiere decirnos muchas veces. Muchas veces las verdades de la palabra de Dios deberían humillarnos, mostrarnos quiénes somos, dar luz a nuestro pecado y a la vez dar luz a la grandiosa misericordia de Dios que nos invita a alabarle. Es Dios el que está invitando a alabarle. Es Dios mismo quien nos invita. Postrémonos, arrodillémonos delante de Él, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y acá está lo realmente maravilloso, ¿no? Es que Dios es Dios nuestro. Visto en esta faceta de creador, pero es interesante porque muy probablemente no como el creador de la raza humana o solamente como el creador de las cosas creadas, sino como el artífice, acá en el Salmo, de Israel como nación. Él creó a Israel, ¿se da cuenta? Él creó este pueblo como aquel que ha hecho de ellos su rebaño, su remanente. Por lo tanto, el creador es también el redentor. Por eso es precioso esto. Entonces, inclinemos nuestras cabezas. Y en eso consiste la adoración, en esencia. Nos inclinamos, reconocemos en forma humilde que el Dios que hizo el universo se acuerda de nosotros. ¿Se da cuenta? Se acuerda de nosotros. Y así como doblamos nuestro cuerpo para inclinarnos, así deberíamos doblegar nuestra mente y nuestro corazón delante de Dios. Por eso así es como deberíamos rendirle culto a nuestro Dios, nuestra voluntad en sumisión a la persona de Dios.
¿Por qué? Por su misericordia. Por su misericordia. Dios tiene en su mano el derecho y la prerrogativa de hacer lo que quiera con nuestra vida. Dios puede hacer lo que quiera. Si le llega una enfermedad, mi hermano, y Dios lo ha permitido, porque en su soberanía a Dios no se le escapa nada, muy posiblemente llegue con el fin de que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado en todo. En su sanidad, si Dios lo permite, o en su enfermedad, si así Dios lo permite. Dios permite, Dios tiene ese derecho. En su justicia, Dios debería eliminarnos, ¿se da cuenta? Dios debería eliminar a cada ser humano que pisa este mundo. Dios debería, porque está en su derecho. Está en su derecho. ¿Por qué? Porque cada ser humano que pisa este mundo, incluidos nosotros, rechazamos a Dios, naturalmente. No queremos saber nada de Dios. No queremos saber nada de Dios. Y sin embargo, Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese es el remanente. Sus ovejas. Ovejas de su prado. Muy interesante. Habla de el cuidado de Dios en pastizales que alimentan. Ese es el prado. Ese es el prado, la forma que Dios usa para alimentar a su pueblo. ¿De qué forma lo hace? Por medio de su palabra. Cada creyente alaba agradecido a Dios por su misericordia, pero también por su permanente cuidado. Somos su pueblo en su prado, en su mano. Es asombroso. Dios es el pastor de su pueblo. Fíjese cómo el autor de Hebreos lo dice. Acompáñeme, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Capítulo 12, versículo 18. Le habla el autor de Hebreos a la iglesia y hace el contraste con Israel y la iglesia. Y dice, porque no os habéis acercado al monte, ustedes, la iglesia, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del Éxodo, está hablando de ese momento. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés lo dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Israel acá vivió solamente una sombra de lo que había de venir. Una sombra. Entonces se da cuenta el privilegio que tenemos, mi hermano, de lo que vivimos ahora de este lado de la cruz. Es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, considere cómo es su culto a Dios. Delante de esto, consideremos nuestro culto a Dios. No venimos, como dijimos antes, no venimos a una actividad más semanal. Esto no es un club social. No. No venimos a charlar de bueyes perdidos, no. Hemos sido invitados por Dios a rendirle culto a Dios. Es muy importante. Es muy importante. Se da cuenta entonces, viéndolo así, de lo grave que es faltar a Dios en esta invitación. O llegar tarde sin una causa que lo justifique.
Vuelvo a repetir, sin una causa que lo justifique, porque puede haber causas de fuerza mayor que no nos permitan venir al culto y está bien, puede pasar. Como dijimos, es Dios quien nos invita a rendirle culto como una forma imperativa. Venid, porque es el creador de un pueblo por medio de la sangre de Cristo. Estamos cuidados en su prado, estamos seguros en sus manos. Entonces, tendría que cuestionarme, ¿por qué? ¿Por qué falto por cualquier cosa? ¿Le doy la importancia que realmente tiene reunirme con mis hermanos que han sido también comprados por la sangre de Cristo? ¿Es importante? ¿No es importante? Hay cosas de fuerza mayor, hemos dicho, hay cosas de fuerza mayor que nos pueden hacer faltar, pero bueno, uno también tiene que analizar qué cosas son de fuerza mayor realmente, delante del Señor, no delante ni del pastor, ni de los hermanos, delante de Dios. Usted tiene que preguntarse y considerar. Y si usted no pudo venir a alguna reunión y eso no causa una profunda tristeza en su corazón, debería considerar sus afectos delante de Dios. Delante de Dios. Debería considerar dónde está su corazón. Porque eso es un síntoma peligroso de que, bueno, no pasa nada. Es un síntoma peligroso y Dios lo advierte. Fíjese, esa es la tercera parte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este es nuestro último encabezado. Hay una advertencia de Dios en este salmo. Es interesante cómo viene hablando el salmista acerca del gozo de nuestra alabanza, de este culto a nuestro Dios por causa de quién es nuestro Dios, con esta actitud de gozo, pero también de reverencia ante Dios, y entonces el tono cambia acá. Fíjese, es contraste. Es muy raro lo que pasa acá. Antes dijimos acerca de la necesidad de doblegar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios, lo que nos va a llevar a tener una disposición a escuchar y a obedecer. Tradicionalmente este salmo, el 95, era cantado en la fiesta de los tabernáculos, justamente en el Éxodo, en la fiesta de los tabernáculos. Pero piense por un momento en esto que dice un autor, Derek Kidner. Dice, Israel, está hablando de Israel y de este momento, con el ánimo propio de una festividad, la de los tabernáculos, recordaba los años de su peregrinaje por el desierto, resultándole difícil no caer en una versión un tanto idílica de lo realmente sucedido. Claro, Israel, pensando en esta festividad, pensando en Dios nos ha liberado, muchas veces cayó en ese idilio, en lo que realmente sucedió, pero olvidando estas cosas, esto que Dios les recuerda acerca del endurecimiento de su corazón. Y esto nos pasa a nosotros. Recordamos, nos pasa ciertas festividades, recordamos Navidad, pronto vamos a recordar Pascua, y lo recordamos en forma idílica, pero olvidamos rápidamente la esencia y el sentido de lo que pasa, de lo que está pasando acá, y muchas veces perdemos de vista el carácter de Dios en medio de esa festividad. Incluso nuestros cultos tienden a tener un tinte idílico y muchas veces perdemos de vista la centralidad de Cristo y la centralidad de Dios en nuestro culto. Por eso este llamado del salmista, le empezamos a dar importancia a lo periférico, a lo secundario, y olvidamos la centralidad de Dios en nuestros cultos. Le damos lugar
como dijimos antes, a nuestro orgullo, a nuestra falta de reflexión, y endurecemos nuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. Entonces Dios habla. ¿Se da cuenta? Cambió la forma de hablar acá el salmista. Ya no habla el salmista. Empieza a hablar Dios. Dios es el que habla y le da una ducha de realismo al pueblo. Es tremendo. Al pueblo de Israel y a nosotros, obviamente, porque dice hoy. Si oyereis hoy su voz. Y le recuerda lo del pasado, pero si oyereis hoy su voz. La razón de ser de este salmo es la continua necesidad, mi hermano, a través de los años, de los siglos, de seguir escuchando y de poner por obra lo que escuchamos. Este salmo nos lleva así, fíjese, a los tiempos de Moisés, pero lo que supone este salmo en concreto es que en forma paradójica su localización no es de forma precisa en los tiempos de Moisés, sino que dice, si oyereis hoy su voz. Es en esta actualidad, si oyereis hoy su voz. Dirige al pueblo entonces en relación, sí, a un incidente ocurrido años atrás, en Masá, versículo 10, y de eso precisamente es lo que se trata, pero Dios está hablando ahora, en este día, al igual que lo hizo entonces. Dios está hablando ahora. Y es muy probable que quienes escuchan vayan a endurecer sus corazones como hicieron los antepasados. Es muy probable, negándose a escuchar. Y es más que posible que Dios también se enoje con estos que no escuchan, tanto como se enojó con el pueblo de Israel. ¿Puede notar que es Dios el que habla ahora? Fíjese, dice ahí, me tentaron, me probaron, estuve disgustado, no han conocido mis caminos. Y hace referencia a Meriba y Masá. Después lo puede buscar en su casa, en Éxodo 17. Ahí habla de que días o semanas después de que Israel fue liberado de Egipto, finalmente el pueblo empezó a quejarse. Y Éxodo parece queja tras queja tras queja de este pueblo. Israel se caracteriza durante el desierto principalmente por las quejas. Y llegaron a preguntarse, ahí en Éxodo 17:7, llegaron a preguntarse, escuche la pregunta que Israel hace: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, esa pregunta habla de la dureza del corazón. Después de todo lo que Dios hizo, se preguntan eso. Y es una actitud peligrosa para Israel, pero el autor de Hebreos nos dice a nosotros, y de nuevo observe los verbos en plural. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 7, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, y acá está el Salmo 95 atribuido a David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es Dios el que habla, es Dios el que advierte, es Dios el que cuida a su pueblo con estas palabras, ¿se da cuenta?
Dios está cuidando a su pueblo para evitar el endurecimiento por el engaño del pecado. Dios, por medio de su palabra, nos habla todos los días y quiere evitarnos eso. Entonces, ¿acaso nos estamos endureciendo y nos mantenemos en esa actitud de orgullo y queja permanente como Israel? ¿O damos lugar a que nuestros oídos se abran y escuchemos atentamente? ¿Cómo es nuestro culto a Dios? Y esto no es algo que uno puede fabricar delante de Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no tenemos que fabricar, no tenemos que disfrazar nuestro culto con frases bonitas. No podemos. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, esto es sin duda un reflejo de lo que vivo en la semana. Y siempre lo decimos, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Pero ¿cómo es mi culto a Dios congregacionalmente y también en mi semana? ¿O hay gozo y una alabanza genuina a Dios junto a mis hermanos? ¿O hay queja y hay murmuración que nos lleva a endurecer nuestro corazón? Eso es lo que vivió Israel. Todos tenemos... A ver, no estamos diciendo, bueno, Germán, vos no te quejás por nada, no tenés descontento por nada. Sí, todos tenemos, pero acá estamos hablando de estas personas que se viven quejando, que es un estilo de vida, queja tras queja. Tenemos, sí, quejas y desánimos por causa de esta insatisfacción bajo el sol, pero la queja permanente, este estilo de vida, es señal de una falta de fe genuina. Es posible que estas personas que se quejan y se quejan y se quejan no sean cristianos, ¿se da cuenta? Porque han endurecido de tal forma su corazón que no pueden entrar en el reposo. Tiene la fe, Dios le ha dado la fe para considerar que Dios le está hablando. No se quede mirando a la persona que está predicando. No se quede, mire lo que Dios dice en su palabra. Cuando tenemos en poco las reuniones del pueblo de Dios, pasan estas cosas. Por eso el mismo autor de Hebreos, perdón que estoy yendo del Salmo a Hebreos capítulo 10, versículo 19, de nuevo, el autor de Hebreos le escribe a la iglesia y le muestra cómo pueden pasar este tipo de cosas. Capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el autor de Hebreos ha venido describiendo eso, cómo por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios con libertad, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor, está hablando de eso, aquel día. Entonces, esto es lo que pasa. Nuestro culto a Dios no es, como dijimos, no es una mera actividad semanal. Es algo importante que Dios ha previsto para sus ovejas, para el pueblo de su prado, para las ovejas de su mano. Porque como cristianos debemos adorar a Dios por quién es Él, con reverencia, escuchando su palabra con atención, poniéndola por obra. ¿Para qué? Para evitar así el endurecimiento del corazón. De esta manera, un autor, Wilcock, termina diciendo: las intervenciones salvadoras de Dios en el pasado garantizaban su fidelidad en el presente. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Responsabilidad que no es solo a título personal, sino para todo el colectivo de la iglesia. Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño
del pecado. Ese es el mensaje para los cristianos, pero también de una implicancia muy clara para quienes no creen, quienes aún están cegados al mensaje del Evangelio. Es mucho más terrible. Y siempre pedimos, Señor, que puedan escuchar esto. Abrí sus oídos. Abrí sus oídos. Nadie se va a salvar por ir a la iglesia. Nadie se va a salvar por heredar de sus padres su cristianismo. Nadie se va a salvar así. De hecho, en las iglesias hay muchos incrédulos. Hay muchos incrédulos. Por eso el culto a nuestro Dios es un precioso medio de una gracia que se ha manifestado en Cristo ya. Pero no es el medio de salvación el venir a la iglesia, el rendir este culto, sino que es un medio precioso de una gracia que ya se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Solamente en Él Dios promete perdón de pecados, mi hermano. Solamente por medio de Cristo, la persona más pecadora, el más vil pecador, como muchas veces cantamos, es justificado delante de Dios por medio de Cristo. Por eso, arregle sus cuentas con el Señor si usted no es creyente. Si usted todavía en su corazón rechaza a Dios, si todavía rechaza las cosas de Dios, si todavía endurece su corazón delante de Dios, arregle sus cuentas. Esta es una nueva oportunidad por medio del arrepentimiento, creyendo y confiando en la obra de Cristo en la cruz. Que el Señor le cambie el corazón y los afectos por medio de Cristo. Es el Señor el que puede hacer eso. No lo puede hacer un predicador, no lo puede hacer una canción, no lo puede hacer un grupo de hermanos. Es Dios el que va a obrar. Por eso, si está escuchando hoy la voz de Dios por medio de su Espíritu, no desprecie la gracia de Dios. No la desprecie, no desprecie el mensaje del Evangelio. Si escucha hoy la voz de Cristo, corra a Cristo. Corra a Cristo. Si oyereis hoy su voz, mi hermano, si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón. Mi hermano, mi amigo, si usted no es creyente, no endurezca su corazón. Porque Dios también, como dice el autor de Hebreos, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta invitación que nos haces por medio de este salmo a venir delante tuyo con alegría, con gozo de sabernos tu pueblo por tu misericordia y poder reflexionar acerca de quién eres tú y cuál es tu carácter, Señor. Gracias por tu palabra. Qué precioso tesoro tenemos en nuestras manos, Señor. Alienta nuestra alma con tus palabras a buscarla todos los días, Señor. Ayúdanos a ser santificados por medio de ella. Gracias. Gracias por abrir nuestros ojos al Evangelio. Sin merecerlo, realmente. Gracias. Rogamos, Señor, que nos ayudes en esta semana a no rechazar tu voz por medio de tu palabra para evitar endurecer nuestro corazón. Pero rogamos también por esas personas que aún se niegan a rendirse a ti, Señor. Que tú doblegues sus mentes, sus corazones y puedan ver a Cristo y puedan ir a Él. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.